Vamos a otra investigación de un conocido ya funcionario público, el inamovible Iván Paredes Yataco, presidente o jefe del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE. Veamos en el siguiente reportaje de Alonso Dávila cómo el INPE se ha convertido en una especie de agencia de empleo, como 9 jóvenes, luego de tener reuniones con el inamovible Iván Paredes Yataco, reuniones directas con Paredes Yataco, han logrado tener puestos u órdenes de servicio en este instituto que, ojo, desde el gobierno del presidente José Gerí se anunció que se iba a reformar por completo para luchar contra la criminalidad. Pero la reforma, no sé en qué etapa vaya, pero lo concreto es que Iván Paredes Yataco no se ha movido de su cargo y por el contrario, tienen suerte los que logran visitarlo directamente en su oficina. Veamos el reportaje de Alonso Dávila. En el INPE, bajo la conducción del inamovible Iván Paredes Yataco, no todos llegarían por méritos académicos o laborales. Personas sin estudios acreditados, sin experiencia previa y que ni siquiera figuraban como proveedores del Estado han sido contratadas luego de haberlo visitado directamente a él en su despacho. Queríamos conversar con usted sobre las órdenes de servicio en el INPE. Bueno, eso ha sido, bueno, yo no sé a qué se debe esto. El Instituto Nacional Penitenciario pareciera haberse convertido en una agencia de empleo con la venia de su máxima autoridad. A la oficina de Iván Paredes Yataco, presidente del INPE, llegan diferentes personas, pero hay algunas que han tenido la suerte de obtener su primer trabajo pagado con el erario público. No es un solo hecho. Estamos hablando de diversas contrataciones. No es un hecho aislado. Son hechos repetitivos con la misma forma, el mismo modus operandi para casi todos los contratos. Visita previa, luego contratos. Estamos en un Estado social y democrático de derecho. Tenemos que respetar las leyes. Entonces, más aún, si el INPE es el que ejecuta las normas, tenemos que cumplir las normas. Esta puerta da acceso a uno de los edificios donde el INPE cuenta con oficinas. Este hombre de camisa blanca que se retira del lugar es Luis Sebastián Arce Acosta. Antes de obtener su contrato en el INPE, se reunió directamente con el presidente de la institución, un privilegio reservado para muy pocos. Luis Sebastián Arce ingresó al INPE el 31 de julio de 2025. El funcionario visitado fue el mismísimo presidente Iván Paredes Yataco. Estuvieron reunidos desde las 4:24 hasta las 4:50 de la tarde, casi media hora de reunión. Semanas después, este joven de 28 años, que no registra estudios universitarios en SUNEDU, logró su primer contrato en esta institución. Su función fue la de asistencia técnica administrativa para la asistencia con los expedientes administrativos. El monto de la orden fue de 10.500 soles. Buscamos a Sebastián Arce en su domicilio. No logramos ubicarlo. ¿Qué tal? ¿Se encontrará el señor Sebastián Arce? ¿De parte? De Alonso Dávila. No se encuentra. Ajá. ¿A qué hora lo podría encontrar? No sabría decirle. Iván Paredes Yataco cuenta con serios cuestionamientos y denuncias fiscales. Ha sido señalado por solicitar y apropiarse de dinero de sus clientes cuando ejercía como abogado. Su presencia, sin embargo, en este gobierno parece estar anclada. Nadie lo mueve, ni la palabra del propio premier tienen peso en esta trama. ¿Van a sacar al señor Iván Yataco dentro de la reorganización del INPE? Entiendo que sí. A Yataco Paredes se le ha visto en varias oportunidades junto al ministro de Justicia y sobre todo al lado del presidente de la República, José Gerí, quien lo ha respaldado en más de una ocasión. Las denuncias contra Paredes y Yataco no nacieron con los operativos, son anteriores.
Cuarto Poder ha logrado revisar el registro de visitas que ha tenido el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, desde su llegada a la institución. Una larga lista de personas que tras visitarlo han logrado ser contratadas en la misma entidad. Algunas de ellas sin los estudios requeridos y sin la experiencia previa. Esta joven que se graba al interior de este carro es Luciene Cabanillas Delgado. A sus cortos 22 años ha logrado lo que muchos jóvenes desean: tener un trabajo bien remunerado. A sus 22 años no tocó la puerta de recursos humanos o las oficinas administrativas. Entró directamente a la oficina de la presidencia. No fue una vez, no fueron dos, fueron 3 las reuniones. Su primera visita a Iván Paredes Yataco fue el 12 de agosto de 2025. Estuvo desde las 4:13 hasta las 4:51 de la tarde, cerca de 40 minutos frente al hombre que maneja la administración de todos los penales a nivel nacional. La joven regresó días después. El 19 de agosto llegó a la misma oficina y tuvo otra reunión con Paredes Yataco. El 17 de octubre, Luciene Cabanillas regresó. Estuvo desde las 10:56 de la mañana hasta pasadas las 6 de la tarde. Sus visitas tuvieron resultado. Ese mismo día, el 17 de octubre, se le asignó la función de asistencia en seguimiento de actividades administrativas para la presidencia de la institución. A sus 22 años, logró una orden de servicio por 8.283 soles. Aló, buenas, ¿con Luciene Cabanillas? ¿De parte? ¿Qué tal, Luciene? Te saluda Alonso Dávila. Yo soy reportero de Cuarto Poder. Mucho gusto. Dígame. Luciene, ¿qué tal? Yo estoy haciendo una investigación acerca de algunas contrataciones en el INPE. Queríamos saber qué labor exactamente habías cumplido en esa institución. Nos colgó. La joven no registra estudios en el portal de SUNEDU. Nunca antes había trabajado en el Estado y para aquel entonces ni siquiera contaba con un requisito básico para obtener una orden de servicio. La contrataron sin estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores. El trámite lo realizó recién 4 días después de ser contratada. El Registro Nacional de Proveedor es el registro con el cual cualquier persona puede, como primer requisito primordial, poder acercarse al Estado y poder ofertarle sus servicios. ¿Qué pasa cuando el RNP se saca después de haber sido contratada la persona? No hay forma en el país, según ley, que un registro nacional de proveedores pueda ser regularizado o pueda ser materia de regularización. Lo que usted me dice es algo ilegal. Solo sorprende que personas sin experiencia y sin estudios acreditados hayan llegado hasta el despacho del presidente del INPE. Sorprende también que todos son jóvenes sin trayectoria, sin especialización. Es el caso de Jorge de la Rosa Ayala. El 14 de agosto del año pasado cruzó las puertas del INPE y llegó directo al despacho presidencial para sostener una reunión que no fue breve, que duró 40 minutos. Después del encuentro con Paredes Yataco, vino la orden de servicio por 6.000 soles. Pero no fue la única persona que ingresó ese día a su oficina. El 14 de agosto del año pasado es un día clave en el registro. Diferentes personas ingresaron a su despacho y terminaron siendo contratadas en el INPE. Yadira Chumpita Soto ingresó a la institución y pasó casi 1 hora reunida con Paredes Yataco. Tras la visita, obtuvo 2 órdenes de servicio por un total de 15.500 soles. Ese mismo día también cruzó la puerta de la presidencia Cristian Anthony Quipusco Guzmán, a quien se le realizó una orden de servicio por 6.000 soles. Pero ahí no terminan las visitas ni los contratos. Luis Miguel Huachaca Rojas, otro visitante del presidente del INPE, también obtuvo empleo por 6.000 soles.
El denominador común entre ellos es que ninguno había trabajado en el Estado. Eran sus primeros trabajos en el sector público tras visitar al presidente del INPE, Iván Paredes Yataco. Las denuncias se acumulan para Paredes Yataco. Su gestión queda marcada por la fuga de presos y por la incorporación de personas sin experiencia, sin trayectoria, pero con acceso directo a su despacho. Cuando Paredes Yataco daba por cumplir un mes al mando del INPE, recibió la visita de Flor de María Fernández Ñique, una abogada que, de acuerdo a los portales del organismo especializado para las contrataciones públicas, nunca antes había sido proveedora del Estado. ¿Desde cuándo conoce al presidente del INPE? Yo no sé, me da risa lo que usted me está preguntando. Yo no lo conozco al doctor Yataco, que dice usted. Dice no conocerlo, pero el registro dice otra cosa. El 4 de agosto de 2025, Fernández Ñique ingresó al INPE y se dirigió a la oficina de Paredes Yataco. La reunión comenzó a las 12:25 del mediodía y culminó exactamente a la 1 de la tarde. Un mes después, el 12 de septiembre, se dispuso un empleo para ella, una orden de servicio por 4.435 soles. Queríamos conversar con usted sobre las órdenes de servicio en el INPE. ¿Cómo fue el procedimiento para obtenerlas? Bueno, eso ha sido bueno, yo no sé a qué se debe esto de acá, de lo que usted me está llamando. ¿Usted la contactaron? ¿Quién la contactó? Bueno, por concurso, yo simplemente presento mis papeles, ¿no? Pues en todo caso, toda información ahí está en la institución. Un mes después, una nueva orden se generó para Fernández, con un monto mayor, 7.000 soles. ¿Usted lo conoce previo a que él ascendiera como presidente del INPE? Señor, mire, yo no sé, usted cree que eso es fiscal, es juez, me han abierto un proceso de mi disciplinaria, no sé. Por favor, ya no me subestime. ¿Desde cuándo conoce al señor Paredes Yataco? Bueno, no tengo ninguna obligación de responderle a usted, que ni siquiera lo conozco. Sí. Me va a disculpar, por favor, ya estoy trabajando. Hasta luego. Las visitas al despacho del presidente del INPE no son episodios fortuitos, son piezas de un mismo patrón, reuniones directas con él y contratos que aparecen después. El 14 de noviembre, cuando el gobierno de José Gerí ya tenía más de un mes, el inamovible jefe del INPE recibió la visita de Hilda Luciana Quispe Reynoso. A los 4 días, el 18 de noviembre, esta joven logra obtener su registro nacional de proveedores. El 27 de ese mismo mes, Hilda Quispe logra su primera orden de servicio en el Estado, bajo el servicio de auxiliar administrativo para el Gabinete de Asesores del Consejo Nacional Penitenciario. El monto a pagar fue de 3.150 soles. Los jefes, por más que sean jefes o titulares de las entidades públicas, bajo ninguna norma tienen la atribución o la función de sustituirse en la labor de las áreas de logística o de las áreas de recursos humanos. Este es un conjunto de contratos que, utilizando los recursos públicos, se van incluso defraudando los intereses públicos. Y todo ello nos lleva en este conjunto a delitos contra la administración pública en sus diversas modalidades. Es un cuestionamiento más a la máxima autoridad del Instituto Nacional Penitenciario, una institución de la que nadie lo mueve, pese a las denuncias y las controversias que saltarían a la vista. Bueno, la pregunta sería si se puede reformar una institución clave como el Instituto Nacional Penitenciario y si se puede reformar todo un sistema penitenciario que claramente tiene problemas de corrupción, y lo vemos con el escape de los presos,
manteniendo a la misma cabeza, manteniendo al señor Iván Paredes Yataco, que viene, dicho sea de paso, de la gestión de Dina Boluarte y que el propio presidente José Gerí insiste en mantener en el cargo, pese a que el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, en su momento dijo que estaban evaluando su salida luego de los cuestionamientos y luego de la investigación de Cuarto Poder y los audios que se presentaron, donde él le pedía justamente a una clienta que le pague porque iba a liberar a su esposo que estaba preso. El cuestionamiento sigue ahí, la investigación sigue abierta y lo que estamos viendo el día de hoy es que lamentablemente el INPE se está convirtiendo en una agencia de empleos para los afortunados que visitan a Iván Paredes Yataco en su oficina.